A la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo, especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia. Estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. A uno le da la sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Eso dijo José Pepe Mujica en 2014 en una entrevista hablando sobre México. Le valió un dolor de cabeza importante, lo llamó Peña Nieto, estaban muy enojados los mexicanos con eso que dijo el Pepe Mujica. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, porque es de público conocimiento que México viene atravesando una escalada de violencia impactante durante los últimos años, ¿no? Directamente asociada a la acción del narcotráfico. Un hito infame al respecto fue la desaparición impune de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, hasta este obsceno episodio que vivimos el 11 de julio pasado con una nueva fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el fundador y líder del cártel de Sinaloa, el más importante de México, ¿no? Guzmán es considerado el narco más importante del siglo XXI. Había sido arrestado por última vez en febrero de 2014, duró poquito en la cárcel tras más de una década prófugo de la justicia. La revista Forbes ha cifrado la fortuna de Chapo Guzmán en más de $1.000 millones y algunas fuentes hablan de que esa cifra se acerca más bien a los $5.000 millones, tomando el cártel de Sinaloa en su conjunto, más que el PBI de muchos países. Da lo mismo, ¿no? 1.000 millones que 5.000 millones. A esta altura sí, exactamente. Ya cuando esas cifras, el tremendo flagelo del narcotráfico, bueno, puede ser analizado, es analizado de hecho desde muy diferentes perspectivas. Algunas de ellas me parece que son más útiles que otras. Y lo que hablaré un poquito en esta columna se circunscribe al uso de los términos de Estado fallido y de narcoestado para describir y explicar esta durísima situación que vive México y qué tan útiles pueden llegar a ser esas categorías analíticas. Bueno, arrancamos. ¿Qué es el Estado? ¿Quién sabe una definición de Estado? ¿Qué es el Estado, Tamara? ¿Y por qué? ¿Qué es el Estado, Emiliano? Sí. Vos no sos politólogo, así que vos tampoco. El profesor Casa en el día de hoy toma la elección. Podemos pensar que el Estado es aquella comunidad con humana. Con mayúscula. Estado mayúscula siempre. Con mayúscula. Y politólogo. Líquido, gaseoso. Y política con mayúscula también. ¿Qué es el Estado? Bueno, tomo la definición que más me gusta de Estado, porque es la más clara, la más, que es la de Max Weber, ¿no? El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. Una definición que engloba básicamente 3 elementos. Tiene que haber personas, tiene que haber territorio y tiene que haber monopolio de la fuerza física legítima. Tiene que haber un grado de legitimidad en esa fuerza que se ejerce, ¿no? Cuando no se da esta condición, cuando no se da alguna de estas condiciones, la propia existencia del Estado podría llegar a resultar dudosa. Podemos pensarlo al respecto. ¿Y de dónde salió esta idea del Estado fallido? Bueno, es un concepto de los años 90, o sea, bastante contemporáneo, y podemos decir en un principio que hay una problemática importante de sinonimia, digamos, en cuanto a esta topología, porque se suele confundir con otras tipologías estatales similares, cuando se habla de estados criminales, estados débiles, cuasi estados fallidos. Todo eso a veces entra en una gran bolsa que se suele como utilizar indiscriminadamente, ¿no? Pero para tratar de desmenuzar, podemos decir que estado fallido, bueno, es una idea que da cuenta básicamente de deficiencias o de incluso imposibilidad que tienen ciertos estados, que hace que pongan en peligro la vida de sus propios ciudadanos, que amenacen a sus vecinos, que a causa de su inestabilidad política, de sus conflictos, de revoluciones o otras circunstancias que les hacen que no puedan garantizar condiciones civiles mínimas para la vida dentro de ese territorio. Podemos decir que en general los estados fallidos tienen un reconocimiento legal internacional que los identifica como soberanos dentro de sus fronteras, pero que la potestad de su aparato regulador se difumina, digamos, no está clara dentro de esas fronteras. Como para empezar, yo podría decir que este concepto puede resultar útil en tanto utilice algunos parámetros clarificadores, ¿no? A mí me parece que hay algunos parámetros que están buenos. Por ejemplo, decir, el Estado, podemos hablar de Estado fallido, o podríamos hablar de Estado fallido si existe pérdida de control físico del territorio, ¿no? Si el Estado realmente no controla zonas importantes del país. Podríamos hablar de Estado fallido si hay erosión de la autoridad legítima en la toma de las decisiones, o si hay incapacidad desde el Estado para suministrar servicios básicos, o incapacidad para interactuar con otros estados en el plano internacional, ¿no? Eso es como rescatando lo mejor, entre comillas, de la literatura de Estado fallido, y ahora vamos a hablar de lo que no convence tanto, ¿no? Porque estos elementos, si se trabajan y se hila un poco fino, pueden andar. Sin embargo,
hay que decir que el concepto, la idea de Estado fallido no ha logrado en estas décadas una definición realmente coherente. Es un concepto que me parece a mí que en sí mismo es un concepto fallido. ¿Por qué? Porque ha resultado manipulable en términos tanto metodológicos como políticos durante los últimos años. Y de esto les voy a hablar a continuación. Metodológicamente, digamos, ¿no? ¿Por qué digo que este concepto es manipulable y no funciona y es un concepto fallido? Me remito a el Centro de Estudios estadounidense Fund for Peace, Fondos para la Paz, que es el centro que más ha trabajado con este estudio y que saca anualmente un índice de estados fallidos y utiliza una extensa serie de parámetros que les voy a contar para definir si un estado es fallido o no. Esto es lo que hace Fund for Peace, estos norteamericanos. A continuación estos elementos serían definitorios de que un estado sea estado fallido, ¿no? Una presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos dentro del país, descontento grupal, búsqueda de venganza, huida crónica y constante de la población, desarrollo desigual entre los grupos sociales de ese Estado, crisis económica aguda, criminalización, deslegitimación del Estado, deterioro progresivo de los servicios básicos, violación extendida de los derechos humanos, aparatos de seguridad que estén autonomizados de la política, ascenso de élites facciosas, o sea, criminales, intervención de otros estados o factores externos. Todo eso utiliza Fund for Peace para medir si un Estado falló o no. Y esto es un cambalache, señores. Es un poquitito amplio, ¿no? Esto es un reverendo cambalache. A la gente de Fund for Peace estadounidense, si me están escuchando, les voy a decir que me parece la cosa de los bolazos más enormes que he leído o de los cuales he estudiado en mi corta vida politológica. Sí. Y les voy a decir por qué a continuación. Me parece que definir estado fallido utilizando todos estos parámetros es el colmo del estiramiento conceptual, ¿no? Utilizar un concepto para meter todo. Y es tratar de decir que cualquier problema que pueda tener un sistema político, no necesariamente el Estado, puede ser del sistema político, del régimen de gobierno, eso se atribuye a una falla estatal. Eso me parece que no cierra por ningún lado. ¿Y por qué? A ver, parándome en algunos de estos elementos. Dentro de todo esto que leí, están los primeros que yo dije que me parece que pueden ser potables, los 3 o 4 que les decía al principio, ¿no? Lo del control del territorio y cosas así. Pero hay otros que no cierran por ningún lado. Por ejemplo, que un Estado esté atravesando una revolución. Una crisis económica también. Exacto, pero déjame empezar por esto. Que un Estado esté transitando una revolución no lo convierte en un Estado fallido. Ese Estado en el cual se está produciendo una revolución, generalmente la revolución no cambia la naturaleza del Estado. El Estado no deja de ser ese Estado porque una revolución tal vez cambie la forma de gobierno o cambie el régimen económico, el sistema económico, o un recambio importante de las élites en el poder. Eso no hace, generalmente refiere más bien al sistema de políticas económicas que lleva adelante ese Estado o a la forma de gobierno de ese Estado. Eso no hace que el Estado haya fallado, me parece, que transite por una revolución. O sea, la República de Cuba no dejó de ser Cuba del 59 para adelante, cambió de régimen de gobierno, pero no dejó de ser Cuba porque haya atravesado una revolución. Que atraviese una grave crisis económica o incluso que viole los derechos humanos de su población tampoco significa que haya fallado. Un Estado que viola los derechos humanos puede ser un Estado muy eficiente. Puede ser algo coyuntural todo eso, ¿no? Que viole los derechos humanos tampoco significa que vaya a violarlo siempre como para calificarlo dentro de una categoría tan dura, me parece. A mí me parece que si viola los derechos humanos puede estarlo haciendo perfectamente y eso no constituya falla estatal. China viola los derechos humanos de 1.000 millones de chinos a diario y nadie puede decir que China es un Estado fallido. Uruguay lo hizo. Claro. En realidad eso define, es otro concepto que es lo que hemos llamado como terrorismo de Estado, claro. pero sigue siendo un Estado. Exacto, no implica falla. Que la gente esté descontenta, a ver, eso no admite la menor rigurosidad. ¿Cómo se mide? No, podés pensar que la opinión pública esté muy descontenta, muy disconforme con sus élites. En todo caso, eso es un problema del sistema político y de los partidos y de la élite política. O que perdió la selección. Y que perdió la selección, creo exactamente. Claro. Eso no habla de falla estatal. Pero aparte, que esté disconforme con su Estado o que esté disconforme con el sistema político. ¿A qué medís la disconformidad? Yo estoy disconforme de que exista el Estado uruguayo. Me parece que no cierra por ningún lado. Está incluso un mismo Estado, lo que decíamos hoy, el tema, incluso la gente puede estar muy disconforme con la democracia, la propia democracia de un país puede estar en riesgo y eso no hace que ese Estado haya fallado. O sea, ¿podemos decir que Uruguay falló como Estado por haber atravesado un periodo de una dictadura? No, me parece un entrevero. Bueno, Uruguay siguió siendo un Estado, siguió teniendo su frontera, su población, era un Estado bajo un régimen autoritario, el mismo Estado uruguayo. A mí lo único que me cierra y me parece que tiene un poco de asidero es la parte de tener grupos armados desafiando directamente y con éxito la autoridad de ese Estado. A mí me parece que ahí hay algo central. Bien. Pero que el Estado no pueda hacer cumplir bien sus leyes o que tenga altas tasas de criminalidad, que haya corrupción, todos elementos que esta gente trabaja, que haya mercados informales, que haya burocracias inútiles, impenetrables, que haya ineficacia judicial, que haya incluso interferencia militar a la política, me parecen todos problemas que hablan de mal gobierno o de malos gobiernos o incluso de subdesarrollo, ¿no? De países pobres o países subdesarrollados o de falta de capacidades del Estado, pero no en ningún caso de falla estatal.
cuando hay definiciones de Estado fallido, bueno, que los caracterizan por tener, como decíamos, malos indicadores socioeconómicos o gobiernos débiles o corrupción, incluso fraude electoral, etcétera, bueno, yo me agarro la cabeza y pienso, eso no son estados fallidos, son sistemas políticos con problemas, como los tenemos todos, ¿no? Los índices de Fund for Peace, en mi humilde opinión, se han ido al carajo, ¿no? Han trabajado en los últimos años, han tenido definiciones de países como Guatemala o incluso Argentina considerado un estado fallido. Y a lo cual uno puede decir, a ver, señores, Argentina puede tener 1000 problemas, pero no es, uno puede tener las 1001 críticas hacia el kirchnerismo o hacia cualquier gobierno que haya gobernado la Argentina, pero en ningún sentido se puede hablar que la Argentina sea un estado fallido. A ver, me parece que esto no se sustenta por ningún lado. Y hasta acá traté de ser, digamos, de no interpretar malas intenciones, de pensar, bueno, estos colegas están equivocados, digamos, son politólogos como uno, hacen su investigación y le están errando metodológicamente. Pero el problema es el uso político de las cosas, ¿no? Porque esta idea de estado fallido también me parece fallida en el sentido de que ha servido políticamente para legitimar cosas complicadas, ¿no? El accionar internacional con respecto a los estados fallidos ha fluctuado desde los 90 para acá, en un principio desde la idea de la asistencia humanitaria en estados que debían recibir ayuda, hasta, bueno, la idea directa de la intervención de fuerzas de estabilización, de fuerzas del orden por el fallo del Estado. En Uruguay hemos discutido 1000 veces esto respecto a Haití. Siempre cuando están discutiendo si hay que seguir mandando tropas a Haití, se habla, es un estado fallido, se necesitan fuerzas de estabilización que preserven la vida de la gente, no sé qué. Gracias a la creciente preocupación por los estados fallidos, ha ido creciendo la politización e instrumentalización de este concepto, ¿no? Se ha dejado de concebir progresivamente a los estados fallidos desde una preocupación humanitaria y comenzar a verlos como una amenaza para la seguridad planetaria, ¿no? El resultado inmediato de la entrada de los estados fallidos en la agenda diplomática y de la seguridad ha llevado a una fuerte politización del debate académico, y la teoría del estado fallido justifica o ha justificado el accionar político, militar y económico contra dichos estados, como ha sido el caso de Haití claramente. En otros términos, el estado fallido pasó de ser una teoría científica a una retórica política generalmente en pro de intereses imperiales. Y el otro concepto que me parece que también se ha utilizado mucho y me parece que vale la pena seguir trabajando para poder entender la realidad mexicana es el de los narcoestados. A mí sí me parece que esta idea, si bien es más vaga y que ha tenido menos desarrollo, la idea del narcoestado sí parece un marco referencial más eficaz para hablar del caso mexicano. Desde que la teoría del narcoestado, por ejemplo, toma indicadores que son más interesantes, como decir, bueno, que no haya prácticamente, esto pasa en México, no hay nadie procesado, no hay ninguna figura de alto nivel de la política mexicana que haya sido procesada por narcotráfico, y que el control del territorio se ha perdido en varios lugares en manos de los narcotraficantes. Narcoestado es un neologismo, también es algo más bien de los años 80, 90, surgió en Colombia, luego se derivó a países como Perú, que tenían problemas fuertes de esto, y ahora se utiliza para hablar de México. Es un neologismo que aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, en las cuales los dirigentes se desempeñan simultáneamente como funcionarios de gobierno y miembros de las redes del tráfico, amparados por sus potestades legales. En un narcoestado, el narcotráfico termina siendo un actor político que le disputa el poder al Estado y que logra simbiosis entre los gobiernos y las asociaciones criminales. Los carteles, hay prácticas comunes de los narcoestados, como que los carteles de droga financian candidaturas a cambio de garantizarles impunidad y amparo del poder estatal en sus operaciones. Asimismo, dicho poder se extiende a estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas condiciones de vida que suelen tener estos funcionarios en los distintos países de América Latina, por lo menos. Infiltran la policía, infiltran el ejército para corromperlos, ¿no? En el caso de mexicano me parece claro o evidente que por acá va la bocha, ¿no? Digamos, que volviendo un poco a lo que fue la huida del Chapo Guzmán a principios de julio, ningún especialista en seguridad duda de que, bueno, de que abrir un túnel de 1500 metros con ventilación, luz y un carril para una motocicleta que llevaba hasta la misma ducha del enemigo número 1 del país, eso podría haberse hecho en el lugar más vigilado y seguro de México. Eso no podría haber sucedido sin contar con el apoyo de varias personas de las propias fuerzas de seguridad y de la política involucradas, ¿no? Como para que nos hagamos una idea del grado de locura de que haya sucedido esto en el presidio de alta seguridad del Altiplano, el presidio más seguro del país, es que hizo falta mover 352 camiones de tierra para construir ese túnel, ¿no? Nadie los vio, los 352 camiones de tierra. La pistola de nube. Exactamente. Los cálculos dicen que deberían haber trabajado al menos 4 personas 10 horas al día para realizar la obra, y que si eso hubiera sido así, se hubiera tardado un año en terminarlo, con 4 personas trabajando 10 horas al día. Podemos decir que el ingeniero que realizó este túnel, lo hizo un ingeniero, conocía el punto exacto de 50 centímetros cuadrados en el cual estaba la ducha del Chato Guzmán, y conocía a la perfección los planos del presidio, que son obviamente secretos, ¿no? Me parece que por acá se puede encontrar algo interesante. Me parece que sería bueno seguir trabajando sobre esta idea de narcoestado, que hay que afinarla, que hay que buscar indicadores más claros y más objetivos.
para poder analizar y ser muy críticos con el concepto de Estado fallido. Vuelvo a esto, ¿no? Para ir cerrando. Porque no es menor el hecho de que se han practicado y se sigan practicando intervenciones internacionales militares para salvar, entre comillas, a los estados fallidos, aduciendo que en ellos se violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, como bien sabemos, las consecuencias de tales intervenciones no han tenido o no tienen los mejores resultados para las poblaciones de esos países. Una vez más, me parece que hay que detenernos a pensar y a ser muy críticos con los riesgos que tiene el uso político de recursos académicos o de ideas que vienen de la academia, que funcionan como legitimantes y a los cuales deberíamos todos estar muy alertas cuando hacemos nuestra actividad politológica.